Invitamos al constitucionalista Andrés Reper para hacer un poco de memoria sobre los cambios que se han dado dentro del Poder Judicial a la luz de lo que hoy se ha reformado y también de lo que de esos cambios se dice por parte pues, de estos dos protagonistas de la historia desde distintos lados, pues de la historia de justicia en el país. Muy buenas noches, abogado Andrés Reper, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Azul, aquí desde la carretera hacia Querétaro, a la orden. Pues qué bueno que nos tomas la comunicación. Andrés, vamos a esa memoria, pero nada más rápido. Quisiera preguntarte qué lectura le das a estas coincidencias que se dan hoy entre los señalamientos del expresidente Ernesto Zedillo y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. A ver, creo que son señales de que hay una conexión entre estas expresiones. No es de gratis que esté sucediendo en este momento, no es de gratis que se esté llevando a cabo una ceremonia de una asociación de abogados, que le entreguen un premio a la ministra presidenta, que entre Ernesto Zedillo al campo como bateador emergente, que García Luna emita esas declaraciones supuestamente, ¿verdad?, a través de una carta. Que no se nos olvide que fue justamente Ernesto Zedillo el que al nombrar una nueva corte también garantizó que el Tribunal Electoral pues quedará a modo, porque los magistrados hoy en día son propuestos por la Corte al Senado. Entonces, estos magistrados del Tribunal Electoral realmente fueron propuestos por estos ministros que él propuso. De tal manera que esto estaba, por supuesto, politizado. Andrés, te saluda Alberto Nájar. Buenas noches. No sé si me escuchas, Andrés. Sí. Ah, vale, perfecto. Para hacer un poco de memoria, porque parece ser que le están apostando a la amnesia. García Luna, por supuesto, pues la carta ya que envía pues cae por su propio peso. Pero Ernesto Zedillo critica esta reforma al Poder Judicial, los modos, el objetivo, etcétera. Pero él mismo fue el que creó el modelo que ahora tenemos y que se ha demostrado que no funciona. Yo recuerdo que en su momento Zedillo, el argumento que se dio fue que se necesitaba mucho dinero para el Poder Judicial, altísimos sueldos para ministros y jueces y evitar la corrupción. Él fue el que lo estableció de esta manera. Podemos entonces asumir una responsabilidad también de lo que él mismo ahora critica. Por supuesto, él lo que estaba creando era una corte afín y a la medida de las políticas neoliberales. Recordemos que es Salinas el que empieza con esta nueva visión del Estado y Zedillo tenía que continuar esto. Una corte como la que estaba antes no le iba a servir, necesitaba una corte absolutamente leal a sus intereses y a los intereses de las clases que representaba en ese entonces ese presidente. Recordemos que apenas 4 años después, en el 98, la Corte garantiza que los bancos puedan cobrar intereses sobre intereses. Entonces, esta y otras sentencias fueron prácticamente la señal de que esta Corte y este Poder Judicial estaba trabajando sin que los mexicanos tuviéramos esta intervención que hoy tenemos, ni esta libertad de expresión, ni este interés en las redes, etcétera, para las oligarquías, para los grupos de interés. Y es justamente en ese sexenio, creo que a él sí se le olvida que pues el último presidente de este viejo régimen del PRI fue él. Y si es cierto que hizo estos cambios, fue para que permitiera una transición tersa, pero una transición entre amigos, ¿no? Del PRI al PAN, del PAN al PRI. Y no contaban con que este pueblo se iba a democratizar a raíz de las desilusiones y de la falta de Estado de Derecho que provocaba este Poder Judicial, que además sobran casos que podemos mencionar de la falta de empatía del Poder Judicial para con la población. Es un Poder Judicial prácticamente creado por él, pues es lógico que venga a intentar defenderlo frente a una reforma democrática que lo está cambiando. No puede decir que es antidemocrático que una mayoría lo cambie cuando él mismo en noviembre de 1998 todavía dijo: yo voy a usar las mayorías que tengo cada vez que sean necesarias. Bueno, pues, y era la mayoría del presidente, aquí es la mayoría del pueblo.
Sí, y digamos las consecuencias de esa reforma que hace Ernesto Zedillo llegan hasta este momento que estamos viviendo. Andrés, creo que vale mucho la pena recordar un poco las consecuencias, las implicaciones específicamente que tuvo esta reforma en términos de lo que significó la creación del Consejo de la Judicatura, tal como se creó, de las nuevas facultades de la Corte en aquel momento que llegan hasta hoy. ¿Qué implicaciones tuvo eso? Bueno, la gente, el mexicano pensó que ya habría un órgano que pudiera controlar disciplinariamente al Poder Judicial y bueno, pues fue una desilusión porque en todos estos años, ya la otra vez estaban revisándose un conteo, ha habido algunos cientos de resoluciones, la mayoría de ellas amonestaciones privadas o públicas, pero nunca ha habido, bueno, nadie ha pisado la cárcel. Imagínate, en todos estos años nadie ha pisado la cárcel por actos de corrupción en el Poder Judicial. Entonces, aparentemente se profesionalizó el ejercicio de la jurisdicción. Se creó una carrera, es cierto, en entonces ya se habían creado exámenes y concursos. Lo que no se cambió fue la decisión final y durante todos estos años, pues no bastaba con pasar los exámenes, sino que hubiera un lugar donde te pudieran adscribir, y eso ya dependía del propio presidente de la Corte, que era al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura. Es un error, o parece un error de diseño, pero no, pues realmente se hizo con toda intención para que pudiera haber el mismo control del propio presidente a través de los ministros, a través del Consejo de la Judicatura. Esto es un poder judicial que sirviera a los intereses políticos de ese régimen, no un poder judicial que respondiera a los reclamos democráticos y populares que además ahora están perfectamente legitimados a través de la última elección. Andrés, una última pregunta de mi parte, si me permites. Tú mencionabas al inicio de esta conversación que había una conexión entre Genaro García Luna, su carta, las críticas del expresidente Zedillo, el premio a la Suprema Corte, las posiciones de los trabajadores, en fin, y las impugnaciones que se anuncian que quieren llevarlas a la Suprema Corte. Esta conexión, ¿en qué une a un personaje como Genaro García Luna, evidentemente involucrado con el narco? ¿Qué beneficio tendría de unirse en críticas con un personaje como Ernesto Zedillo, por ejemplo? Bueno, pues creo que solamente alguien ingenuo podría pensar que no hay una comunicación vía los abogados hacia el reo García Luna para que pueda emitir ciertas declaraciones en este momento coyuntural, justamente antes de que salga Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Es como decir, te voy a dejar o voy a intentar dejarte una lanceta clavada ahora que ya vas a dejar de ser presidente para que no te vayas limpio y pueda yo manchar tu imagen de ser un presidente honesto. Entonces yo lo único que tengo que hacer son estas declaraciones que por supuesto van a contribuir a toda la narrativa que tienen de que no es cierto. Lo que pasa es que el presidente quiere que el Poder Judicial ahora le sirva para dejar libres a los narcotraficantes. Es una narrativa que es un nado sincronizado. No todos dicen lo mismo, sino que todos se suben a una especie de cadena de producción para el mismo efecto. No es casualidad, hay un dicho en la política que dice, en política no hay casualidades, y hay otro que dice, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Qué casualidad que ahora, justo ahora, a unos días de que le den su sentencia, hace estas declaraciones, cuando si de verdad sabía esto, claro, lo debió haber esgrimido en su defensa. Y también lo pudo haber comunicado a su presidente Calderón para que se organizaran, como ahorita se están organizando, y llevar a cabo alguna acción en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es intentar tirar lodo ante la debacle que están a punto de sufrir por estos cambios democráticos. Sí, lo cual hablaría de que pues Genaro García Luna no estaría actuando en esta situación solo. Sería interesante conocer la agenda y quienes estarían también detrás de eso, dado el momento en el que se está presentando. Querido Andrés, siempre es un placer hablar contigo. Gracias por darnos la oportunidad de comentar esto contigo. Hasta luego, gracias, y disculpen la pésima señal de por aquí. No te apures. Un placer. Muy buenas noches, Andrés Reper.